El maestro dijo a sus discípulos una parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario. Al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió en la mañana, vio otros que estaban en la plaza y les dijo: vengan ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versos 1 al 16a. El reino de Dios supera nuestros cálculos. La manera de pensar de Dios es tan diferente a la manera económico metalizada e interesada de un ser humano. Dios piensa más amplio que nosotros y entiende la justicia, que es muy amplia para todos los que se quieran acoger. Notas amables a la palabra de Dios. Domingo 20 de septiembre, año 2020. Siente correr la sangre por tus venas, siembra tu tierra y ponte a trabajar. Planteamiento del capítulo 20 del Evangelio según San Mateo. La parábola de la viña, la parábola de los jornaleros, la parábola del reino de Dios, donde el maestro de Nazaret quiere invitar a todos, hombres y mujeres, a trabajar en ese reino. Y es una gracia, ya es un privilegio. El hecho de invitarlos ya es un privilegio para un ser humano. Las cosas cambian cuando se habla en materia económica de recompensa de lo que merece cada ser humano. Así hablamos aquí en la tierra, pero en el cielo hablan de otra forma muy diferente. La recompensa de Dios es la bondad infinita de Dios. La misma gracia de Dios es la recompensa para todos aquellos que trabajen y se dediquen a sembrar la semilla de su palabra. Entonces uno puede decir que Dios plantea en el esquema de su reino una espiritualidad que se centra en la gratuidad y no en la recompensa. Es más, la gracia, la bondad, la eternidad, la perfección de un ser humano, y no tanto que un ser humano pueda darse el lujo de decir: tengo miles de millones de pesos o miles de propiedades o soy muy famoso. En el reino de Dios no se juega de esa manera. La misma soberanía de Dios, por ejemplo, no tiene como base el cálculo de la ganancia. Según una mente humana, mientras una persona puede pensar que merece más que los demás, porque trabajo más horas, porque me esfuerzo más, por la dedicación, porque tengo una excelente espiritualidad, porque el tiempo que llevo me lo merezco, por el estrato social donde me muevo, porque soy tal clase de persona. Entonces yo creo que ya es hora de que me merezco estar por encima de los demás. Eso no existe en el reino de Dios. Para Dios, el reino está abierto en todas las posibilidades. El reino de Dios supera los cálculos racionales del pensamiento humano. El capítulo 20, en el verso 16 del Evangelio según San Mateo, va a dar la gran enseñanza de un reino de Dios. Los últimos serán los primeros, los que le sirvan a la sociedad. Entonces Dios presenta un nuevo código laboral diferente al código de las personas en la tierra. Un código que es laboral y social, muy diferente en su interpretación en el pensamiento de Dios. Así quedó consignado en la profecía, en la Santa Biblia. Dijo el profeta: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Capítulo 55 de la profecía de Isaías. Entonces uno puede concluir que no es tan fácil entender a un Dios donde el tiempo, el espacio, la persona, la oportunidad forman una unidad completa. Dice el dueño del reino. Al fin y al cabo, el dueño de la empresa se llama Dios. Nosotros no somos los dueños de la empresa. Nosotros somos
peregrinos en este mundo, somos pasajeros, vamos de viaje y va corriendo el tiempo y el espacio y el dueño se llama Dios, el dueño del mundo se llama Dios. Entonces él va a decir, es que no tengo libertad para hacer lo que quiera porque yo soy el dueño. Capítulo 20 de San Mateo, verso 15. Entonces el reto es encontrar el reino de Dios, buscar al Señor, no el beneficio personal. La religión no se vive para tener beneficios personales ni para adquirir privilegios. Una religión es muy buena y los que anuncian una religión que se llaman evangelizadores, predicadores, misioneros, tendrían que mostrarle a una sociedad una religión como la presenta la Biblia y como quedó escrito allí en la Biblia en el capítulo 55, verso 6 de la profecía de Isaías. El que quiera hablar de religión en una sociedad, busque al Señor. Que el malvado abandone su proceder y el perverso deje sus malas intenciones y entonces tendremos cantidad de hombres y mujeres trabajándole aquí en la tierra una religión de esas bien buenas y bien perfectas. El propietario de la viña se llama Dios, el dueño de la vida y la eternidad, entonces no permite que hayan desempleados, porque el dueño del asunto se llama el Señor. Entonces Él quiere que todos tengan su oportunidad, y esa es la manera de pensar de Él. Hago las cosas porque yo soy el dueño. El solo hecho de trabajar en el reino de Dios ya es un privilegio, y así lo presentó el Papa emérito Benedicto XVI en un Angelus un 21 de septiembre del año 2008. Y en ese Angelus él le dijo a la humanidad en su pronunciamiento que esa palabra le gustaba mucho. Se presentó, yo soy un obrero en la viña del Señor. El que arranca abajo termina muy arriba. El que empieza arriba daña la religión, se vuelve déspota, prepotente en materia de religión. Esa persona no sirve como misionero, porque es que quiere arrancar arriba y la religión no arranca arriba. La religión inicia hacia abajo. El Papa emérito Benedicto XVI se presentó ante el mundo, mire, yo soy un obrero en el reino del Señor. Señor, como que no me haga estas, decía Benedicto XVI, como que me montó aquí en este bus y que yo soy el nuevo Papa de la Iglesia Católica, soy un obrero. Entonces decía el Papa, el que trabaja únicamente por el jornal nunca se dará cuenta del valor inestimable del tesoro de ser un obrero en las cosas de Dios. También el Papa Francisco, cuando fue elegido el romano pontífice, se presentó así, me trajeron de por allá del fin del mundo, para ustedes aquí en Roma soy el obispo de Roma, para el mundo soy el Papa, pero háganme el favor y recen porque aquí llega un pecador a dirigir la iglesia. Recen porque yo haga las cosas bien, soy un sencillo pecador, una persona. Recen por mí para que yo cada día sea mejor persona. Esos dos papas dieron vuelco con esas dos presentaciones para presentar una iglesia, un reino de Dios, una Biblia, una religión centrada allá abajo en el obrero y el que trabaja por las cosas de Dios. Decía el Papa Francisco en un Ángelus del 8 de octubre del año 2017 que avancemos en materia de fe según el reino de Dios. Oigan esta frase tan especial del Papa Francisco, que no nos quedemos en los preceptos y normas morales, sino que salgamos a dar frutos de esperanza para los demás. Que usted no viva una religión de esas recalcitrantes, moralizantes, condenadoras, que a todo el mundo lo está juzgando y le está mirando qué tiene de malo para caerle. Eso es lo que está diciendo el Papa, que nos salgamos de ese esquema tradicionalista y miremos la parábola de la viña en la Biblia, una viña cerrada, una viña moralizante, una viña en donde las cosas funcionan tan cerradas y que como que es el justiciero de las demás personas. Decía el Papa Francisco, una viña cerrada no da esperanzas para la humanidad. Quien se considere obrero en el reino de Dios, entonces tendrá mucho para ofrecerle a las demás personas. Hay que aprender a ser obreros en el reino de Dios. Pensamiento, deja el rencor para otro tiempo. Echa tu barca, humana
Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,